Hola a todos. Primero de todo quiero presentarme. Para aquellos que no me conozcáis, soy Silvia, soy la veterinaria de Vetersalut Sant Josep y hemos decidido hacer estas formaciones para propietarios de mascotas que ya les estábamos haciendo de forma física, pero con todo esto de la pandemia hemos pensado que podía ser una idea empezar a hacer estas formaciones de forma virtual para que os podáis beneficiar cuantas más personas mejor. ¿Vale? La presentación que haremos hoy va referida a la sensibilidad a ruidos, que esto es un problema que justo ahora que se está acercando la fecha de San Juan, creemos que es algo muy interesante y que os puede ayudar muchísimo. ¿Vale? Pues vamos a empezar con la presentación. Bueno, a ver, como os hemos dicho, la sensibilidad a ruidos, el sinónimo es pues estos animales que padecen de miedo o incluso fobia a los ruidos, que estamos hablando que son muchos animales y más ahora en la época que os decimos que es que San Juan hay muchísimos petardos y esto las mascotas, sobre todo los perros, pues lo notamos mucho que nos venís a consultar por ello. Bien afecta al 40-50% de perros tienen algún tipo de sensibilidad a los ruidos. Eh, Esto es bastante elevado, pero no se les da tratamiento a la gran mayoría de ellos, o son pocos los que venís a asesoraros para ofrecer un tratamiento, ya que a lo mejor pensamos, bueno, es normal que tenga miedo a los ruidos. Sí que es verdad que el miedo puede ser normal, pero una cosa es una reacción de miedo y otra cosa ya cuando pasamos otro paso más allá y lo que desarrolla nuestra mascota, nuestro perro, es un cuadro de ansiedad. Esto sí que es grave y tenemos que intentar ponerle una solución lo antes posible porque estos cuadros de ansiedad normalmente cada vez van a peor. ¿Cómo evoluciona normalmente el problema, la sensibilidad a los ruidos? ¿Vale? O sea, lo que nosotros vemos es que al principio, bueno, lo que vemos es que tiene miedo, pero a lo mejor no nos damos cuenta de que tienes síntomas o al menos síntomas muy evidentes de padecer miedo. Después pasaremos a la siguiente fase, este animal ya se va complicando la cosa y empiezan a tener síntomas ¿y qué intentamos? Pues bueno, mira, que mi tío me ha dicho que le puedo hacer esto, o el vecino, o alguien en el parque me ha dicho que le da estas pastillas, o estas feromonas, o alguna cosa más, a veces más remedios más tipo caseros. Después ya, ¿qué pasa? Estos síntomas empiezan a ser cada vez más graves, se cronifican en el tiempo y ya es cuando decimos, uff, venga, voy a ir al veterinario. Lo que pasa es que, claro, cuando llegamos a ese punto, quizá ya es un poco tarde y el pronóstico es mucho peor y el tratamiento pues no es tan efectivo como si lo hiciéramos al principio. ¿Qué factores hacen que nuestro perro desarrolle esta sensibilidad a ruidos? ¿Vale? Se sabe que si exponemos a nuestro perro entre las 3 semanas de vida hasta los 6 meses a ruidos, esto genera un efecto protector frente a los problemas de sensibilidad a ruidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo un animal que a lo mejor se ha criado o de jovencito ha estado en una zona rural donde hay muy pocos ruidos o uno que ha estado en ciudad. Seguro que si estáis en alguna de estas tesituras sabéis que el perrito que prácticamente no ha escuchado ruidos cuando era joven, después lo llevamos a la ciudad y el pobre es que no quiere ni caminar por la calle. Entonces es bueno que intentemos exponer a ruidos a nuestros cachorros, sobre todo entre las 3 semanas de vida hasta los 6 meses de edad. ¿eh? Después, el detectar lo antes posible el problema. Si en vez de esperar a la fase 3 que hemos dicho antes, empezamos en la fase 1 o al menos en la 2, en cuanto empezamos a notar unos síntomas, es mucho más efectivo el tratamiento.
y vamos a tener una mejor solución al problema. Y después hay diversos problemas de conducta que están relacionados directamente con una falta de socialización o un destete muy temprano, una separación de la madre muy temprana, con el hecho de animales que hacen poco ejercicio, ¿vale? O que tienen poca variedad de ejercicio. O sea, yo qué sé, sí, hace mucho ejercicio, pero siempre es con la pelota, pues se ve que es peor que si hacemos diferentes tipos de ejercicio para que nuestra mascota tenga más diversidad. Relacionado con lo que estábamos hablando, aquí veis un poquito los factores de riesgo y con diferentes problemas de conducta, de sensibilidad a ruidos, que es el tema que estamos tocando ahora, pero por ejemplo la ansiedad por separación o el miedo en general, o esto de la comorbilidad múltiple, que es decir, varias afectaciones de comportamiento, ¿vale? O sea, en la sensibilidad a ruido, sobre todo lo más importante quizá es el periodo de socialización, o sea, una mala socialización, y el tema de hacer ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, la ansiedad por separación, pues es muy importante el tema de que las mascotas hagan ejercicio. Mascotas que no hacen ejercicio son muy sedentarias, por el motivo que sea, pues tienen más riesgo de padecer ansiedad por separación. Tema de miedo, está todo, ¿vale? Desde la socialización, el que se le haya separado demasiado pronto de la madre, el tema del ejercicio y la variedad de actividad afecta al miedo. Y al final el miedo también tiene una relación más o menos directa con la sensibilidad a ruidos también, ¿vale? O sea, todo en sí también está un poco relacionado. Hay diferentes grados, o sea, un animal puede tener sensibilidad a ruidos, pero puede que sea en un grado más leve, moderado o más elevado, ¿vale? Entonces se clasifican sobre todo por la primera sería la afectación leve, después tenemos una afectación moderada que se llama activa, es que el perro desarrolla un cuadro de miedo, pero él busca al propietario o busca un sitio donde esconderse. Esto es moderado activo, o sea que es menos grave que el siguiente, que sería el moderado pasivo, que es que el perro se queda inmóvil y no sabe ni dónde ir, ¿vale? Se queda paralizado. Y después está la afectación grave. La afectación grave es que hay una anticipación a lo que es la situación. ¿Esto qué es? Es, por ejemplo, los perros que tienen sensibilidad a ruidos como los petardos muchas veces también tienen sensibilidad a los truenos en las tormentas. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos animales que tienen afectación grave, ya cuando el día está nublado y hay indicios de que puede haber tormenta, no hace falta que esté tronando, ya empiezan a tener síntomas como que se defecan, se orinan, destrozan cosas, incluso pueden llegar a vomitar, ¿vale? Y después el tiempo que tardan a normalizarse después de este evento negativo para ellos es mucho más largo que en los siguientes, en los anteriores niveles. Para clasificarlo nos guiamos por un test que se llama la escala SRS, y os hemos dejado el enlace tanto en el blog que tenemos de la clínica como aquí, y es un test muy sencillo que tenéis que ir contestando unas preguntas y dependiendo de la respuesta se puntúa con diferentes puntuaciones. Y de ahí sacamos pues una puntuación del 1 al 4, del 5 al 14 o del 15 al 25, depende si es leve, moderado o grave. Y después hay una añadida, ¿vale? Que es qué estrategia usan para afrontar el problema y los signos físicos de estrés, que sería la defecación, orinarse, etcétera, ¿vale? Que esto, pues al final lo clasifican también, aparte de leve, moderado y grave, pues un poquito de mayor gravedad o menor gravedad, depende de lo que contestemos. ¿Cómo debes manejar tú una situación de estrés para tu mascota? ¿Vale? Un punto importante, si el perro dispone de una zona de seguridad.
La zona segura normalmente es un sitio pequeñito, un lugar recogido, donde ellos se pueden esconder. Después os vamos a poner un vídeo de los compañeros etólogos donde explican súper bien cómo crear una zona de seguridad. ¿Vale? Después, el punto 2, importante, si tiene acceso a los propietarios. ¿Por qué? Porque el perro se va a sentir mucho más seguro si está el propietario al lado. No hace falta, ya después os explicaremos que el propietario no tiene que hacerle caricias, porque si no estaríamos un poco como haciendo que esta situación se agrave, ¿vale? Pero simplemente el hecho de estar allí le da una seguridad. Y después el tema de si se castiga el comportamiento del perro o no. Tenemos que comprender que el perro no se orina o defeca por algún tipo de comportamiento hecho a propósito. O sea, es un desencadenante de la situación de estrés y ansiedad que está viviendo. Entonces, castigarlo no tiene sentido y además agrava la situación, ¿vale? Entonces, mira, si os parece, os voy a poner el vídeo un momentito, ¿vale? Para que veáis lo de la zona de seguridad y después seguimos con la presentación, ¿vale? Este es el vídeo. Espera que... Me muevo para aquí.
Bueno, el vídeo yo creo que es muy explicativo. Quien habla es Jaume Fachó, etólogo, y es uno de los mejores etólogos que tenemos por Barcelona. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Entonces, dependiendo, que me vuelvo a cambiar de sitio yo. Vale. Dependiendo de la sensibilidad, del grado de sensibilidad a ruidos que ha salido nuestra mascota después de hacer este test, ¿vale? Lo hemos clasificado en leve, moderado o grave. Pues el tratamiento será un poquito diferente, ¿vale? En los casos leves, pues que estaría indicado técnicas de modificación de conducta, que hablaremos después. Esto realmente está indicado en todos los casos. Cuanto más grave, pues más necesario, pero en todos. Las feromonas y nutracéuticos, esto que son las feromonas es lo que ha comentado antes el compañero, el Adaptil, este spray que ponía y este difusor. Las feromonas simplemente simularían un poco el efecto de estar al lado del propietario, ¿vale? Esta tranquilidad, esta seguridad que le genera estar con su propietario, con su familia, pues intentaríamos hacerlo con las feromonas. Y los nutracéuticos no son medicamentos, son suplementos nutricionales naturales que ayudan a relajar. ¿Vale? En cuanto a casos ya moderados, en sensibilidad a ruidos con un nivel ya moderado, ya estaríamos hablando de que aparte de probar una modificación de conducta y las feromonas y los nutracéuticos que también ayudan, necesitamos, digamos, fármacos, ¿vale? Medicamentos, que esto los tendría que dar tu veterinario, ¿vale? Pero nos servirían los fármacos que hablamos de acción rápida. Esto básicamente son ansiolíticos que hacen efecto inmediato. Entonces, nos sirve para darlos el mismo día de los petardos o sea, en este caso San Juan, o una noche de fútbol, o que sabes que va a haber una tormenta fuerte. Esto pues se da en el mismo día, o en el caso que nos pertoca, que sería San Juan, a veces lo podemos dar pues esa semana entera o 10 días en que normalmente ya sabemos que van tirando petardos a diario. Vale. En los casos graves, todo lo anterior que hemos hablado nos sirve, pero además necesitan otro tipo de medicamentos, otro tipo de fármacos que se llaman de acción diferida. ¿Y esto qué quiere decir? Que, claro, su inicio de empezar a actuar de verdad tarda semanas. Entonces, por eso hacemos la charla ahora en mayo, aunque San Juan es en junio. ¿Por qué? Porque estos animales que tienen una sensibilidad grave a ruidos van a necesitar que ya empecemos con una medicación para que cuando llegue la San Juan ya este fármaco de acción diferida haya empezado a hacer efecto, porque si no, ya vamos tarde. Como os hemos dicho, un poco planificar el inicio del tratamiento. Primero tenemos que diagnosticar en qué grado está nuestra mascota de afectación a la sensibilidad a ruidos, y entonces ya tendríamos que, uno, como hemos escuchado en el vídeo, Jaume nos explicaba, es la zona de seguridad, la tenemos que empezar a crear ya, y la zona de seguridad nos va a servir para todos los niveles. Pero claro, 2 días antes de San Juan es imposible que le creemos esa zona y pretendamos que nuestro perro la identifique como una zona segura y quiera entrar allí dentro, ¿vale? Entonces, tendríamos que empezar ya a crear esta zona de seguridad, a entrenar a nuestro perro para que entre en esa zona de seguridad, y para cuando llegue el día de los petardos, realmente él se vaya por sí mismo a esconder allí, ¿vale? Después, además, los fármacos de acción diferida, pues los tenemos que empezar a iniciar el tratamiento ya, ¿eh? Y después, pues sí, que las feromonas, los nutracéuticos y los fármacos de acción rápida los haremos el mismo día de San Juan, o, como hemos comentado, unos días antes, porque ya sabemos que unos días antes ya empiezan a tirar petardos.
Las técnicas de modificación de conducta se usan tanto para el tratamiento como para la prevención. O sea, de cara a cachorros, por ejemplo, que hemos hablado, o incluso pues animales que sabemos que tienen cierto grado de sensibilidad a ruidos, lo suyo sería hacer como un entrenamiento para intentar prevenir que se agrave, ¿vale? O incluso revertirlo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es lo más aconsejado? Pues hacerlo en épocas del año que sepamos que no haya mucho riesgo de tormentas, porque si lo hacemos en ahora justo primavera, que hay un montón de tormentas, pues lo vamos a poder controlar poco, ¿vale? O lo típico, cuando se empiezan a las fiestas mayores de los pueblos, pues claro, que tiran petardos una semana sí, una semana no, pues tampoco es la época ideal. Pues hablaríamos a lo mejor de septiembre a octubre, ¿vale? O hasta marzo, que quizá no hay tantas tormentas, no suelen haber fiestas y entonces podemos controlar nosotros los ruidos. Y en esto hay dos tipos de terapias, las terapias de afrontamiento del estrés y terapias de desensibilización, ¿vale? Básicamente son terapias en que queremos habituar a nuestro perro a escuchar estos ruidos y que no y un poco apaciguar el efecto negativo, ¿vale? E incluso intentarlo transformar en algo positivo, ¿vale? O sea, que relacione el ruido con una cuestión positiva. ¿Vale? Estas terapias de modificación de conducta, os quiero decir, siempre mejor que lo haga un etólogo, porque os va a poder asesorar mejor en el camino, os va a poder explicar a lo mejor dónde falláis y dónde no y hacer un seguimiento del caso. Las terapias del afrontamiento del estrés son terapias paliativas, ¿vale? Es el crear la zona de seguridad que hemos hablado, entrenarlo para que use esta zona y al menos que tenga una zona donde él se pueda sentir seguro para afrontar mejor la situación de estrés, ¿vale? Esto hace que disminuya un poco el impacto del estímulo negativo. O sea, ¿esto qué significa? Pues que no va a dejar de tener miedo, pero al menos si en vez de tener pánico, fobia y un grado de estrés de 10, pues tiene un estrés del 3, pues mucho mejor para nuestro animal. Disminuye un poquito la percepción negativa del ruido en sí, ¿vale? Y básicamente lo que hace es favorecer el afrontamiento de este estímulo, o sea, que lo gestionen mejor. Las terapias de desensibilización sí que son terapias más enfocadas a la curación, ¿vale? Aunque tenemos que avisar que el miedo no se suele borrar, o sea, es difícil borrar el miedo. Pero bueno, intentar disminuir al máximo el impacto que tienen los estímulos negativos de nuestra mascota e incluso intentar ese cambio un poco a positivo, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Se va a exponer a nuestra mascota a ruidos de diferentes intensidades. La idea es que empezamos con una intensidad baja y vamos subiendo poco a poco. Por ejemplo, aquí tenéis una página web, esta que os señalo aquí, donde hay una serie de ruidos para que los reproduzcamos en casa. Pero claro, es importante también tener un buen reproductor de música, porque si no, a lo mejor nunca vamos a alcanzar el nivel de ruido que a lo mejor hace un petardo o un trueno. Y entonces la terapia no sería muy efectiva. Esto os lo pongo un poco más que nada a modo informativo para que veáis cómo funciona, pero ya os he dicho, esto mejor que siempre sea con un etólogo que os haga el seguimiento y os asesore de verdad. Normalmente lo que se hace es, pues se pone el sonido, ¿vale? Se reproduce la pista con el sonido a un volumen muy bajito, ¿vale? Se va subiendo poquito a poco, hasta que ves que empieza a mostrar síntomas de que tiene miedo, ¿vale? Entonces lo bajamos, ¿vale? Hasta que se habitúe a ese volumen.
Esto a lo mejor es eso, reproducirlo 10-15 minutos, 3 veces al día, hasta que veamos que nuestro perro se ha acostumbrado a ese nivel de ruido y no hace una reacción negativa. Entonces, aumentamos un poquito. Aumentamos, en cuanto empieza a mostrar síntomas, pues ahí, vale, ya vamos entonces otra vez lo mismo, 10-15 minutos, 3 veces al día, varios días, tal, y insistiendo hasta que se habitúa. Nunca pasamos al siguiente nivel hasta que vemos que nuestro animal no tiene ninguna respuesta negativa a ese ruido, porque si no, al final no estaríamos haciendo nada. Si vamos subiendo el volumen, pero lo siento. Si vamos subiendo el volumen, pero no, nuestra mascota no se ha habituado a él, pues es como no hacer nada. Después estaría la fase de contracondicionamiento, que se llama, ¿vale? Que es lo que decíamos en transformarlo un poquito en algo positivo. Entonces suele ser que cada vez que ponemos ese ruido, pues le damos algo, o un juguete, o comida, o algo que sea muy positivo, ¿vale? Sería la misma dinámica, pero con este premio, ¿vale? En positivo. Y después hay una segunda parte, ¿vale? Que al final, pues bueno, se va premiando con caricias, golosinas, ¿vale? Pero ya os digo, esto os lo enseño más que nada para que sepáis un poco en qué se basa estas técnicas, pero que es algo que mejor que lo hagáis con un etólogo. Consejos para el día de San Juan. Recordamos los que nos ha dicho el Jaume Fachó en el vídeo de la zona de seguridad, ¿vale? 1. Tenemos que actuar con serenidad. O sea, si nosotros nos ponemos nerviosos, nuestra mascota también se va a poner nerviosa. Entonces tenemos que intentar estar lo más tranquilos posible, no castigar al perro por su comportamiento, pero tampoco acariciarlo para intentar tranquilizarlo. O sea, simplemente nuestra presencia tranquila será reconfortante para él. Acompañamos al perro a la zona de seguridad sin forzarlo nunca a entrar, ¿vale? Ni a entrar ni después a salir, como nos ha comentado el compañero. Tenemos que esperar unos minutos con él hasta que veamos que está ya relajado. No interactuamos con él, solo estamos allí. Y bueno, lo que he dicho antes, que no obligamos a salir de la zona de seguridad. También ya en el vídeo se ha mencionado el tema de bajar persianas, luz apagada, intentar hacerlo en una zona de la casa donde se escuchen menos los ruidos, el haber hecho ejercicio previo en la medida de lo posible, ¿vale? Porque sí que es verdad que muchos perros esos días no quieren salir a la calle. Entonces, si no podemos hacer ejercicio físico en el exterior, también podemos hacer algún tipo de actividad más mental, como si dijéramos, para que nuestra mascota se canse, aunque sea mentalmente, y se distraiga. Y alguna cosita que me puedo haber olvidado, sobre todo, importante, lo ideal es asesorarse en el veterinario, ver qué grado de afectación tiene nuestra mascota y iniciar ya la creación de zona segura y todos aquellos animales con afectaciones graves, pues empezar ya con una terapia de acción diferida. Y después tener preparada también las feromonas, los nutracéuticos y lo que serían los ansiolíticos de acción rápida que podemos dar en esos días. Si tenéis dudas podéis contactar con nosotros. Yo no soy etóloga, lo quiero remarcar, ¿vale? Pero sí que en este tema, sobre todo para ahora, para San Juan, podemos ayudaros dándose el enlace para hacer el test, haciendo la valoración según el test, recomendándoos la terapia a seguir. Entonces, si necesitáis
que os asesoremos, pues podéis contactar con nosotros. Podéis contactar con nosotros a través de nuestro teléfono, por WhatsApp y también en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Además del tema este en concreto que nos lleva hoy a hablar de la sensibilidad a ruidos, pues compartimos muchísima información en las redes de todo tipo, desde nutrición, que ahora estamos en campaña de nutrición, pero también parásitos, planes de salud, bueno, mucha temática que creo que os pueden ser útiles. Esperamos que haya sido de interés esta jornada y si os gustan, pues haremos más para seguir informándoos. Gracias.